Buen día, profesora. Espero que se encuentre bien. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre la denominación de origen y derechos de variación vegetal y derechos del obtentor. El equipo está conformado por Aram Olivama Bautista Heredia, Marta Citlali Luna Camacho, Pedro Saavedra González y su servidora Dianitzel Hernández Herrada. Sin más que decir, pues comencemos con la exposición. Yo les hablaré sobre la denominación de origen e indicaciones geográficas que comienzan en el título 5, capítulo 1 de la Ley de Propiedad de Propiedad Industrial. Empieza con el artículo 156 que dice que se entiende por denominación de origen el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico comprendido, los factores naturales y humanos y que haya dado el producto su reputación. Esto quiere decir que cualquier producto que se comercialice se debe de especificar dónde está su origen. Luego sigue el artículo 156 que dice que se entiende por indicación geográfica el nombre de una zona geográfica o que obtenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que indique un producto como originario y de la misma cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. El artículo 58 se entiende por zona geográfica aquella que consista en la totalidad del territorio o una región, localidad o un lugar de un país. El artículo 59 dice que es la protección que esta ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica que se indica con una declaración que al efecto emita el instituto. Esto quiere decir que esta ley puede cambiar de acuerdo a la región en la que te encuentres o de donde sale dicho producto. La 160 dice que la denominación de origen e indicaciones geográficas son bienes del dominio del poder público de la Federación y solo podrán usarse mediante autorización que expida el instituto. Esto quiere decir que esta ley solamente podrá ser usada por personas con poder público y no personas ajenas a este. El artículo 161 trata de la vigencia de la declaración de producción de una denominación de origen o indicación geográfica. Estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. El artículo 162 es el nombre común o genérico de un producto que podrá incluirse como elemento de la denominación de origen o indicación geográfica. No obstante de lo anterior dicho, el nombre común o genérico se considera en todos los casos de libre utilización. El artículo 163 es algo extenso y luego se divide en ciertos números de partes que ahorita voy a leer. El artículo 163 no podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica por lo siguiente. Número 1. El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentado con anterioridad y aplicados a los mismos o similares productos, salvo a la resolución emitida por el instituto que permita la
coexistencia de dichos nombres. 2. El nombre técnico o genérico de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella denominación de origen que en lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se haya convertido en un elemento visual, visual o genérico de los mismos. La 3. La denominación que considerando el conjunto de características sean descriptivas de los productos que traten de protegerse, quedan incluidas en el supuesto anterior de las palabras. Descriptivas o indicativas en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor. El 4. Lo que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro, de marca o aviso comercial en trámite presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente aplicado a los mismos o similares productos o servicios. El número 5. La que sea idéntica o semejante en grado de confusión o a una solicitud de publicación de nombre comercial en trámite presentado con anterioridad a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar giro comercial. El 6. La traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegida. El 7. La que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de un animal. Y finalmente el artículo 164, que dice que además de las publicaciones previstas en este título, se publicará en la Gaceta de las Declaraciones y Autoridades que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Bueno, mi compañera Marta y yo les vamos a hablar del capítulo 5, que es del reconocimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero. Bueno, en el capítulo 166 dice que el Instituto reconocerá las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en términos de tratados internacionales y conforme a lo previsto en el presente capítulo. Bueno, mi compañera Diana en el video pasado habló sobre el artículo 156, que trae una pequeña definición de lo que es denominación de origen e indicación geográfica. Yo investigué otra porque creo que pues es un término que vale la pena que vuelva yo a decir porque viene al caso. Es que la denominación de origen e indicación geográfica es básicamente el lugar de origen del producto. Estos crean derechos y protección a los procesos de fabricación de los productos. En el artículo 167 menciona que se debe presentar el documento mediante el cual se haya otorgado la protección a la denominación de origen e indicación geográfica conforme a la legislación aplicable en el país de origen o de acuerdo a tratados internacionales. El tercero
es indicar el producto o productos, la zona geográfica de su extracción, producción o elaboración. El número 4 es señalar la traducción del idioma español o la transliteración al alfabeto latín internacional moderno o de la denominación de origen o indicación geográfica en su caso. El número 5 es acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Y el número 6 es lo demás que establece el reglamento de la ley. En este artículo, pues no hay mucho que explicar, ya que son requerimientos que tienen que tener para la denominación de origen y las indicaciones geográficas. Mi compañera Diana también en el video pasado menciona que se tienen que tener factores naturales y factores humanos para las denominaciones y las indicaciones. Yo investigué unos ejemplos que podrían ser factores naturales, que son características y composición del suelo, temperatura, humedad, clima, altitud sobre el nivel del mar. En factores humanos está la tradición y costumbre, la utilización de procesos especiales para la elaboración de ciertos productos, especialización en un determinado arte u oficio y pues nada más en cuanto a factores humanos. En el artículo 168 se menciona que no se inscribirá en el registro de la denominación de origen e indicación geográfica protegida en el extranjero a la denominación o inscripción que se encuentre en alguno de los impedimentos a los que hace referencia el artículo 163 de la ley. Este artículo también lo mencionó mi compañera en el video pasado, entonces como ya se mencionó, pues ya no lo voy a mencionar. Bueno, el artículo 169 dice que una vez recibida la solicitud, el instituto procede a hacer un examen a fin de verificar si éste cumple con los requerimientos, con los requisitos que se mencionan en el artículo 167 que mencioné yo también. Este artículo también menciona que si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos o existe algún impedimento, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de 2 meses para que subsane errores u omisiones en las que pudo haber incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga, siendo aplicable el plazo adicional regulado en el artículo 165 de la presente ley. Si el interesado no contesta en un plazo inicial o en el plazo adicional, se considerará abandonada su solicitud. Esto quiere decir que te dan un plazo de 2 meses si tu documentación, en caso de que tu documentación esté mal, pero si tú no contestas en ese plazo, pues tu solicitud se cancela. Bueno, por último, el artículo 170 dice que cuando documentos presentados satisfagan los requisitos, el instituto publicará en el diario oficial el nombre, la nacionalidad y el domicilio del solicitante, el señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración, conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen, la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en su caso. Y por último, el domicilio que se encontrará abierto para la consulta pública de su expediente de la solicitud y en el que se recibirán documentos relacionados con la misma. Mi nombre es Marta Citlali Luna Camacho, soy el número 9 y yo voy a hablar sobre la Ley de Propiedad Industrial en el capítulo 5 titulado como Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero. Este nos menciona que el Instituto lo reconocerá como denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero en cuanto a los términos de tratados internacionales y conforme a lo previsto en este capítulo. En el artículo 171 nos menciona que el Instituto otorgará
un plazo improrrogable de 2 meses a partir de la publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición de manera escrita y con sus respectivas pruebas. En caso de que esas oposiciones se presenten, en el artículo 172 nos menciona que el Instituto notificará de las oposiciones recibidas y otorgará un plazo improrrogable de 2 meses, contando de la fecha en la que surtan los efectos, para que se manifiesten de la forma en la que más les convenga, de igual manera con sus respectivas pruebas. En el artículo 174, en caso de que el Instituto niegue la inscripción, nos dice que éste lo notificará de forma escrita al solicitante y a los oponentes, de forma que explique los motivos y sus facultades legales de su resolución. En el artículo 175 nos menciona que en caso de que la resolución sea favorable, procederá inmediatamente al reconocimiento de la inscripción para la denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, y ordenará inmediatamente a la publicación en el Diario Oficial de lo siguiente: el nombre, la nacionalidad y el domicilio del titular del registro, la denominación de origen, el territorio de extracción y producción, los productos protegidos y la vigencia de la protección. Y en dado caso que sea necesario, se necesitará la traducción al idioma español o la transliteración, que se refiere al alfabeto latino internacional. De igual manera, en el artículo 176 nos dice que el titular tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de la protección de los derechos de sí mismo. El artículo 177 nos dice que queda claro la importancia de los productos legales a los que se aplica la denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, para que sea el uso de cualquier persona para su comercialización o distribución en México. Y por último, en el artículo 178 nos dice que la institución dejará de surtir efectos por nulidad o por cancelación. Por nulidad se refiere a que cometan alguna violación de la ley o porque se notifique que están dando datos o documentos falsos, y por cancelación se refiere cuando deja de surtir en el país de origen. Mi nombre es Pedro Saavedra González, soy el número de lista 20 y les hablaré acerca de los derechos del obtentor y variedades vegetales. En las leyes hablan acerca de que tienen como objetivo fijar la base y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de las variedades vegetales. Su aplicación e interpretación para efectos administrativos corresponden al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. En el artículo 3 dice que la Secretaría tendrá las siguientes contribuciones, como fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor, difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas en los términos y con la periodicidad que indique el reglamento de la ley. También habla sobre actuar como árbitro en las resoluciones de controversias que se les sean sometidas por los interesados relacionadas con el pago de daños, perjuicios derivados de la violación a los derechos que tutela la ley. También se menciona que se debe promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias con instituciones de otros países encargadas del registro y la protección de los derechos del obtentor. Como sabemos, la agricultura no es solo una de las actividades económicas más importantes para la humanidad, sino también contribuye a la conservación de la biodiversidad. Con el paso del tiempo y gracias a la creatividad del hombre se han ido mejorando las tecnologías agrícolas, como la domesticación y el cultivo para la obtención de variedades vegetales con distintas características, como la resistencia a plagas, a la adaptación a diferentes climas o suelos, entre otros. Pero ¿qué es una variedad vegetal? Es un tipo de planta dentro de una especie que ha sido creada por el hombre, que tiene como características similares y particulares. Puede haber sido creada por métodos científicos o a partir del campo, ya sea por cruza o la selección de variedades. Las variedades vegetales, al ser una innovación, pueden recibir protección
intelectual a través de certificados del obtentor. El certificado del obtentor otorga ciertos derechos exclusivos como la explotación comercial por periodo de tiempo determinado en nuestro país, conceder licencias de explotación sobre variedades, cobrar regalías por la explotación comercial de la misma. Esto quiere decir que de ser reutilizada con fines comerciales, el material de producción, propagación o multiplicación de una variedad protegida debe tener la autorización del obtentor. En la Ley Federal de Variedades Vegetales, un obtentor se define como una persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal, de la cual generó una especie de proceso de mejoramiento que fue utilizada por el obtentor. Consiste en aplicar técnicas o un conjunto de ellas, procedimientos para desarrollar una variedad vegetal, la cual es sujeta a la protección por ser nueva, distinta y estable y homogénea. Sin embargo, existen algunas excepciones en donde no se necesita la autorización del obtentor, siempre y cuando el uso de la variedad no sea con fines comerciales, sino para el uso personal. Por ejemplo, en un jardín familiar con fines de investigación y para la creación de nuevas variedades vegetales en nuestro país. Las autoridades responsables en el trámite de la protección de las variedades vegetales son o corresponden al Ejecutivo Federal a través de, como lo mencionamos al principio, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, o como se conoce también, SAGARPA.